Listo. Vamos a ver el tema de promedios. Tenemos que avanzar ya porque vamos a trabajar, ustedes ya saben, tenemos el proyecto del trabajo grupal, todas las clases, ya cada uno sabe cuál es su grupo, ¿ya? Si a alguien le falta aún, ya al final lo veremos. Vamos a avanzar entonces con el tema de promedios, ¿ya? En el tema de promedios, aquí voy a bajar un poquito, vamos a ver tres tipos de promedios. Un poquito más. Ahí está. Ahí pueden ver ustedes los tres tipos de promedios que vamos a trabajar. Ya, lo voy a recalcar acá con un color. Aquí está, mira, promedio aritmético, promedio geométrico, promedio armónico. Son los tres tipos de promedio que vamos a estudiar. Con los ejemplos rápidamente se pueden dar cuenta cómo se calculan los promedios. Los promedios, por ejemplo, en el caso del aritmético, hay que sumar, dice, suma de las cantidades. O sea, te van a dar números y cuando te dicen promedio esos números, entonces tú lo que vas a hacer es sumar todos los numeritos y dividirlo entre la cantidad de números. Por eso verás acá, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 10. Se suman todos los números. ¿Cuántos números hay? 5. Entonces los dividimos entre 5. Haces el cálculo y esa respuesta es el promedio. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa ese 5,2? Eso significa que si cada número mayor le diera unas unidades a los menores, todos serían iguales a 5,2. Aparte de esto, ¿dónde se aplica esto del promedio aritmético? En la vida real. Ustedes lo aplican, bueno, indirectamente, ¿no? Porque los profesores aplican ese promedio para calcular sus notas, ¿ya? Suman todas sus notas y las dividen entre la cantidad de notas que han obtenido. A ver, se ha puesto en blanco la pantalla un ratito. Ahí está, ahora sí. Como están ingresando, listo. Entonces acá les decía, ¿no? La suma entre la cantidad de números es el promedio. Aritmético, ¿ah? Aritmético. Ya, entonces ya mencioné qué cosa significa, ¿no? El resultado. Es como que todos fueran 5,2, ¿no? Pero ¿cómo es eso, profesor? Si esto es 1. Ah, lo que pasa es que el más grande le da, pues, unidades, ¿no? Unas unidades, unos cuantos decimales, ¿no? Igual acá el 7 también. El 5 gana también un poquito más. Entonces cada uno de ellos es como si se convirtiera en 5,2. ¿Dónde se aplica? Ya les he indicado en sus notas, ¿no? Las notas, por ejemplo, se hacen de esta manera. Se suman todas sus notas, se divide entre la cantidad de notas y así sale el promedio. Luego viene el promedio geométrico. Y verán acá que dice el producto de las cantidades. Entonces ahora ya no sumo ya, ahora multiplico. Y ya no divido, sino saco la raíz. ¿Y cuál es el índice? La cantidad de números. Entonces si acá fuesen 4 números, acá yo coloco 4. En vez del n coloco 4. Y en el caso de promedio armónico, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Mira, observa. ¿Quiénes son las cantidades? A1, A2, A3, ¿no? Son como variables, ¿no? ¿Qué se hace con esos numeritos? Mira, se convierten en fracción, mira. Se suman y encima de ellos coloco n. ¿Qué cosa es n? La cantidad de números. A ver, apliquemos eso para 4, 6 y 8. Para 4, 6 y 8, mira, ve, un cuarto, un sexto, un octavo. Sumamos esas fracciones y encima de ellos colocamos 3 porque hay 3 números. ¿Ya? Entonces, no hay nada complicado en este tema porque, como verás, es pura fórmula. ¿Ya? Pura fórmula. Ahora, yo te puedo dar algo adicional. ¿Ya? Algo adicional. No sé si se vayan a aplicar en los ejercicios, pero te va a servir. A ver,
cuando el tema es promedios, pero cuando trabajas solo con dos números, aparece lo que es la media, ¿ya? En vez de promedio, usas la palabra media, solo cuando trabajas con dos números. Entonces, en vez de decir promedio aritmético, dices media aritmética. ¿Y qué cosa sería? La suma de los numeritos entre 2. Y en la geométrica, ya no promedio geométrico, sino media geométrica. ¿Ya? Y sería raíz cuadrada de A por B. Y en la armónica, ya no sería promedio armónico, sino media armónica. Y sería 2AB entre A más B. ¿Ya? Y de acá sale una más. Qué me dice esto que les voy a indicar? Me dice lo siguiente, que la media armónica por la media aritmética es la media geométrica al cuadrado. Y estamos viendo que esto es solo si hay dos valores. Solo A y B, ¿no? Para dos valores. Esto no lo vayas a hacer en 3 valores, en 4 valores, no. Solo en 2 valores. Por eso es que ves acá media aritmética, media geométrica, media armónica. ¿Ya? Y se cumple también esto que he puesto en el asterisco. Ya, ahora, lo que voy a colocar aquí es en general. El promedio aritmético es mayor al promedio geométrico y mayor al promedio armónico. Siempre ocurre eso. ¿Ya? ¿Cuándo son iguales? Solo si trabajamos con dos valores y esos dos son iguales. Los tres saldrían el mismo valor. ¿Ya? Pero en general es esto. El promedio armónico mayor al promedio geométrico mayor al promedio armónico, ¿no? Promedio aritmético mayor al promedio geométrico mayor al promedio armónico. ¿Ya? Esto no se usa mucho, esto es en teoría, pero esto sí. Esto sí básicamente porque, mira, me da rapidito el valor de la media armónica, ¿no? ¿Ya? Y esto también. Recuerda que esto es solo para dos valores, ¿no? Esto es algo adicional que te puedo dar. ¿Ya? Entonces a ver si le tomas una captura, lo notas rapidito ahí porque voy a borrar. Solo una pregunta. En la media de promedio aritmético, si sale decimal, lo puedo redondear. No, tiene que quedar así, así como está. ¿Ya? No se puede redondear. Ninguno de los tres promedios se redondea. Igual que sea 5,5. Igual, igual, queda así. Acá no podemos trabajar con redondeo porque la diferencia de los promedios es en decimales. Entonces, si lo redondeas, aparentemente puede coincidir, ¿no? En alguna pregunta, redondeado puede coincidir. Por eso no se redondea en este tema. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Buena pregunta. No se redondea. Listo, entonces yo creo que si nadie me dice nada, ya paso a borrar esto. Listo, entonces acá vamos a jalar acá un poquito esto.
Ya he dejado de compartir. Voy a mostrar los ejercicios. Ustedes ya saben lo que sigue, ¿no? Ahorita ya viendo la teoría, ya van intentando los ejercicios. Ya, y aquí para terminar, este de aquí, promedio ponderado. Acá esto se trabaja con pesos. Esto es muy similar al promedio aritmético, solo que como algunos valores van a repetir, ¿no? En este caso los pesos serían como las repeticiones. Miren el ejemplo acá. Los números son 14, 13, 16 y 20, ¿no? Pero el 14 va a aparecer 3 veces. El 13 va a aparecer 4 veces y el 16 2 veces. Entonces, en vez de sumar, 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 ¿qué hago? Multiplico, ¿no? Porque como va a aparecer 3 veces, 14 por 3, 13 por 4, 16 por 2 y 20 una sola vez, 20 por 1. Hago la suma y abajo escribo 3 más 4 más 2 más 1, que no sería más que la cantidad de números que hay, ¿no? Si el 14 aparece 3 veces, hay 3 números. Si el 13 aparece 4 veces, hay 4 números. Hasta ahí vamos 7. Con estos son 9 y este 10, ¿ves? Entonces es prácticamente algo similar al promedio aritmético, ya solo que se trabaja de esta forma porque los valores se repiten, y así se calcula el promedio ponderado. Listo, entonces vamos a trabajar los ejercicios, ¿ya? Voy a ir jalando los ejercicios a la pizarra, ustedes van intentando resolverlo, ¿ya? A ver, en el problema número 1, me dice que calcule la media aritmética de 20, 30, 60 y 10. Entonces ustedes saben que en el promedio aritmético lo que se hace es sumar los valores, ¿no? Ya está. Ya lo estamos sumando y abajo tenemos que colocar la cantidad de números. Y eso sería todo. Puedo colocar aquí el resultado de esa suma. ¿Cuánto saldría? La suma primero. 120. Ya, muy bien. 120. Listo. Entonces, si hacemos una pequeña división acá, nos saldría pues que todo es 30. Muy bien. Un compañero ya había dicho esa respuesta, ¿no? Listo. En el chat creo que también han puesto. Muy bien. Muy bien. Varios también han resuelto en el chat. Yatance, Dafne. Atentos, ¿ah? Atentos a los alumnos, por ejemplo, que resuelven, ¿no? Para que puedan solicitar después que los agreguen a su grupo. Recuerden que los grupos son movibles, ¿no? Va a depender mucho de cada uno, ¿no? Richard Valle, tenés muy bien. Patrick Carrasco. Patrick Carrasco. Ahí afina la respuesta ahí. Zulka a la 3. Ya. Yatance. Muy bien. Dafne. Flavia. Las alumnas de Santa María. Y Lucía Solorza. Muy bien. Listo. Entonces ahora veamos la 2. Perdón. Promedio geométrico. Ahora son 3 números, pero recuerda que en la proporción geométrica se trabaja con multiplicación, ¿no? Se trabaja con multiplicación, no con suma, sino con multiplicación. Y ahí donde estoy señalando el cuadrito va la cantidad de números. En este caso son 3. Entonces, acá
lo que podrías hacer es multiplicar todo y sacar la raíz cúbica o buscar potencias de 3, ¿no? Por ejemplo, acá el 12, aunque todos tienen calculadora, pero no sé si en celular se puede sacar raíz cúbica, ¿ya? Bueno, entonces que quede la idea. Tendrían que buscar potencias de 3 para eliminarlo con el cubo, ¿no? Y eso ya creo que lo han visto en álgebra también. Así que de acá de frente ya yo coloco el resultado, ¿no? ¿Cuánto sería 9 por 2 por 12? 18 por 12. 216. Como 216, seguro, ¿no? Sí. Y la raíz cúbica tiene raíz Víctor. cúbica. 6. Sale 6. La raíz cúbica es 6. Exacto. Listo, entonces 6. Listo, ¿eh? Entonces cálculo nada más, ¿no? Utilizar la fórmula y hacer el cálculo. En el problema 3 también, acá me pide la armónica. Como son 3 valores, coloco 3 arriba. Y acá abajo, la inversa de cada número. Me dice que el número 2 es el primer término de esos medios. Entonces acá coloco yo más Un tercio, un tercio, más un sexto. un sexto, ¿no? Un tercio y acá un sexto. Ya, ahí está. Un tercio y un sexto. Y hay que sumar esto de acá abajo, ¿no? Ahora, para sumar fracciones, todavía no lo hemos visto en aritmética, ¿no? Mínimo como múltiplo. Claro, ¿no? Mínimo común múltiplo o, en todo caso, homogenización, ¿no? Los de abajo se convertirían en 6 si este lo multiplico por 3. A ver, de esta forma, ya mejor lo voy a hacer acá también, para que vean noten el cambio, porque no voy a hacer que no entiendan. Este 2, ojo, lo escribo, a ver ustedes me dicen si se entiende o no. Si se dan cuenta, el 1 medio, a cada término de 1 medio le he multiplicado por 3, por eso arriba ahora es 3 y abajo es 6. Y acá haría ahora lo mismo, pero con el 2, ¿no? Por eso es que se vuelve 2 sobre 6, ¿no? 1 por 2, 2, y 3 por 2, 6. ¿Qué logro con eso? Lo que logro es Homogenizar. homogenizar. Entonces, si logro homogenizar, yo puedo resolver esto. Acá sería así. ¿Sale alguno, profesor? Quedaría aquí así, ¿no? Así quedaría, mira. Si homogenizas, puedes sumar de frente, ¿no? Y su compañero nos dice que sale 1. Vamos a ver acá. Esto todavía queda por resolver. Acá colocamos igual. Esto sería 6. Chico. Ya está. Sería 6, ¿no? 6 sobre 6, 1, 1. Y 3 sobre 1, 3. 3. Entonces acá colocamos pH igual a 3. Listo. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces 3 es el resultado del promedio armónico de esos 3 números. El problema 5, a ver, veamos el problema 5. Vamos a ver, ¿qué me dice el problema 5? El promedio de 4 números es 300. Profesor, no especifica qué tipo de promedio. Si no especifica, es el aritmético.
¿ya? Porque es el más utilizado. De 4 números dice que es 300. Si aumentamos un quinto número, dice el promedio aumenta en 60. Determina el quinto número. Ya, vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocar acá. Hay un símbolo para no estar colocando uno por uno. Este creo que es, ajá. Ya. Este simbolito de acá significa suma, ¿ya? Suma o sumatoria. Vamos a sumar, dice, es 4 números, ¿no? Porque dice del promedio de 4 números. Entonces acá yo coloco A1 guión o A4. Estoy indicando que voy a sumar 4 números, ¿no? A1, A2, A3, A4. O en todo caso acá lo puedo escribir solo por esta vez para resumir, porque la verdad que quita tiempo estar colocando así cada uno. Ahí está. ¿Ya? A1, A2, A3, A4. Eso significa esto de acá. ¿Ya? Y ese resultado dice que es 300. Lo coloco aquí abajo. Eso dice que es 300. ¿Ya? 300. 300. Ahora, dice que si yo le agrego un quinto número, el promedio aumenta en 60. Es decir, 360. claro, 360. Es decir, que voy a tener esto, mira. Ahí está. O sea que ahora a esa sumatoria le voy a agregar un quinto número, que sería un A5, por ejemplo. ¿Ya? Y esto lo puedo dejar entre paréntesis para separarlo. Entonces abajo ya no voy a dividir entre 4, ¿sí o no? Porque ya no son 4 números. Ahora serían 5. Y eso dice que por dato sería ¿cuánto? Ya no, 360. ajá, ya no sería 300, sino 360. Porque el promedio aumenta en 360, dice. Ya está. Entonces de acá tenemos que resolver esta ecuación. Voy a borrar esto, porque no me sirve. Esto, mira, lo he trasladado acá abajo. Pero en vez de colocar esto, ¿qué colocaría? O de acá, a ver. De acá, vamos a hacer espacio acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiese jalado esto de esta manera, creo que lo voy a hacer así para que se entienda. Mira, voy a colocar lo mismo, pero ¿esto cuánto es? 300, ¿sí o no? Por el dato del problema. Y si el 4 pasa a multiplicar, ¿no? O sea que es, 1200. ajá, 1200. Esta fracción desaparece. Solo quedaría la suma de acá arriba, ¿no? Así, ¿cierto?
Esto es un primer dato. Y esto ya es un segundo dato. Ya está. Entonces, esto que voy a sombrear en amarillo, aquí, esto, yo lo conozco, ¿sí o no? Yo sé cuánto vale. 200. 1200. Ajá, está acá. Es 1200. Entonces, yo reemplazo ese valor. Mira, lo jalo igual, pero ya esto lo cambio por 1200. Listo. Entonces ahora el 5 pasa a multiplicar, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría? 1800 sale, profesor. 1800. Acá colocamos 1800. Ya está. Ya, y el 1200 pasa a restar 600. 600. A 5 nos quedaría 600. Y ahí está. ¿Y cuál era la pregunta? Determina el quinto número. Y ahí está. ¿Eh? Ese es el quinto número. ¿Ya? Ese es el quinto número. Listo. Entonces, como se dan cuenta, es pura fórmula. ¿Ya? Y hay que ir acomodando los datos del ejercicio. ¿Ya? Y creo que con eso son todos, ¿no? Todos los problemas. Luego van a ver, por ejemplo, que ya no les van a decir agrego un quinto número, sino agrego otro grupo de números, cuyo promedio estando, te puede decir, 200, 400. Y vamos a hacer la misma idea. Creo que el 6 va en esa línea. A ver, problema 6. Dice en el problema 6, el promedio aritmético de 5 números es 140. Se agregan 5 números, ¿te das cuenta? Ya no voy a agregar uno, sino 5. Pero la idea es la misma. Entonces, mira, yo puedo jalar esto. Y ojo que acá ya no voy a explicar qué cosa es ese símbolo, como que una letra E. Acá cambio, porque son 5 números. Y acá también cambio, ¿no? Porque justamente son 5 valores. Entonces acá me dice que el promedio de esos es 140. Entonces yo lo que hago acá es colocar igual 140. Listo. Se agregan 5 números, dice. Y ahí debe ser el promedio. Y el promedio aritmético queda aumentado en 60. Se van a agregar 5 números más. ¿Ya? Y el promedio va a aumentar en 60, dice. ¿Cuál es el promedio? Debe ser ahí. Porque media se utiliza solo para 2 números. ¿Cuál es el promedio aritmético de los 5 nuevos? 200. 200, ¿no? Pero lo que me dice el problema, lo que me da a entender es esto, ¿no? Que a este grupito, son 5 números, yo le voy a agregar otro grupo. Como es otro grupo, le voy a colocar letra B. ¿Ya? Entonces ya no hay 5 números, ¿sí o no? ¿Cuántos números habrían? 10. 10, ¿no? 5 de los primeros, 5 de los segundos, y acá tampoco ya no es 140, porque el problema dice que el promedio aumenta en 60. Si era 140 y aumenta en 60, 200. 200. Ya está. Y esto lo voy a llevar acá. ¿Por qué lo voy a llevar acá? Porque de acá tengo para hacer algo más. ¿Cierto? ¿Qué tengo para hacer aquí? El resultado de la sumatoria de los primeros grupos. Claro. Pasando a multiplicar el 5, ¿no? ¿Sería así o no? 700.
Ujú. Entonces en el problema reemplazo acá. Está en verde. ¿Cierto? Acá ya no sería esto, sino sería 700 La más, sumatoria de B1 y B5. ajá, la sumatoria de B1 a B5. El 10, Listo, y el 10 pasa a multiplicar. claro. Sería Y 2000. 2000. Y acá se quedaría el 700, ¿no? Acá se quedaría el 700. No nos olvidemos del 700. Y ya, pues, ¿no? Pasando a restar. ¿Cuánto quedaría? 1300. 1300. ¿Esa es la respuesta? Sí. Yo creo que no. Porque me pide el promedio. Me pide el promedio. Ya acá le voy a colocar. Profesor, nos pide la media aritmética de los los cinco nuevos números. Ajá, muy bien. Ya, pero no se olviden, es promedio, ¿ya? Ahí se han equivocado. Media La es dos números. la media de dos números. Promedio es varios números. Ya. Nos piden eso, lo que dijo su compañero, el promedio de los cinco nuevos números. Ahí está. Ese sería el promedio, ¿sí? La suma de los 5 entre 5. Pero yo ya conozco la suma de los 5. Eso es 1300. Entonces acá escribo 1300. ¿Cuánto sería la división? 260. 260. Listo. Ya ahí está, ¿ven? Así sería, así se debería haber resuelto ese ejercicio, ¿no? La 7. El promedio de 50 números es 14. Si extraemos 20 números, ahora ya no vamos a agregar, ahora vamos a quitar. El promedio dice, de los que quedan, dice es 12. Determina el promedio de los que se extrajeron. Ya es similar, ya. A ver, vamos acá. Son 50, ¿cierto? Entonces acá abajo es 50 y acá es de la 1 a la 50. ¿Cuánto es el promedio? Dice que es 14. Ya está. Entonces si tú multiplicas sale 7000, ¿no? No, 700, ¿no? De la 1 a la 50. ¿Está bien o no? A ver, el promedio de 50 números, ahí está, de la 1 a la 50, entre 50 dice que es 14. También, profesor. Ajá, entonces la suma de los números es 700. Ya, pero vamos a extraer 20 números, dice. Ya, entonces voy a borrar esto, ¿ya? El 1 y 2, creo que ya está, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer acá. Creo que esto nos va a servir. Esto nos va a servir.
Ya, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. Voy a separar en dos grupos, ¿no? Sería acá, si extraemos 20, entonces acá sería del 1 al 30, y de acá de la 31 a la 50, ¿cierto? Son los mismos números, solo que los estoy separando en dos partes. Y este promedio era 14, ¿no? Ya. No sé si se dan cuenta, es lo mismo, que está acá abajo, solo que acá lo he separado en dos partes. ¿Por qué? Porque dice que se van a extraer 20 números. Y el promedio dice de los números que quedan es 12. Es decir, que si quito esto, a ver, lo que me está diciendo es esto. Si quito estos de acá arriba, estos 20, acá ya no sería 50, sería 30 porque he quitado 20 números. Y el promedio ahí sería 12. ¿Cierto? Eso es lo que me está indicando. Entonces esto mejor lo pongo después, esto primero, ¿para qué? Para acá indicar que la suma de los que están arriba, ¿no? De los 30 números que están arriba, ¿cuánto sería? 600, ¿no? 600, ¿sí o no? 360. 360, profe. 360. Ya está. Entonces me pide, el problema me pide el promedio de los que se quedan, ¿no? Y los que se quedan son estos. ¿Ya? Y yo ya tengo esto. Y esta ecuación es válida, ¿no? Es válida. ¿Me sirve esto de acá? Creo que no me sirve, ¿no? De la 1 a la 50 no me sirve. Esto no me sirve. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la suma de los 30 números es 360. Acá puedo hacer el cambio, acá abajo. En vez de colocar esto, coloco 360. $360 más de esa forma, ¿no? Igual a los 700. Igual a 700, ¿no? De frente, ¿no? 700 menos 600, ¿cuánto sería? 340. ¿Cuánto? 340. 340. Todo sale 340 ya. Así sería. A ver, ¿me confirman? $340 me dice. Y lo que yo necesito, lo que me piden es dice el promedio de los números que se extrajeron, ¿no? Que son estos, pues, ¿no? Del 31 al 50. Y como son 20 nada más, entre 20, ¿no? Y como eso es 340, sería 340 entre 20.
¿Y cuánto es eso? 17. 17. Ajá. Ya está, ¿no? Y esto no era necesario, ¿no? No lo he utilizado para nada. Ya está. Listo. Listo, vamos a jalar un par de problemas. A ver, la 12. La 12 dice, de 40 alumnos de un aula se sabe que el promedio de las notas es 13,5. De los 40 alumnos, ¿ah? Los 6 primeros obtuvieron un promedio de 18. Otros 10 alumnos un promedio de 8. Y de los demás, ninguno superó 15. Determine la nota mínima posible de que pudo obtener un alumno de este último grupo. Ya, a ver, para empezar, multiplicamos 40 por 13,5, ¿cierto? Para saber cuánto es la suma de todas las notas. Luego multiplicamos 6 por 18, porque hay 6 alumnos que sacaron 18. Luego 10 por 8, porque hay 10 alumnos que sacaron 0,8, ¿cierto? Y hasta ahí vamos a ver cuánto de nota nos queda. ¿Por qué? Porque nos dice que el resto de alumnos que falta, ninguno saca más de 15. ¿Ya? Entonces, creo que eso se debió hacer aquí. Ahí está, ¿ves? 18 por 6, lo voy a agrandar un poco más. Acá, enfócate acá, directo ya. 18 por 6, 10 por 8. ¿Cuánto sale acá? 108 y 80. Del 17 al 40 son esos números, son esos alumnos que todavía no conozco las notas. Por lo tanto, pasamos a restar y bueno, obtengo que aquí los alumnos, ¿no? Estos alumnos del 17 al 40, ¿ya? Las notas que obtienen debe dar una suma de 352. Ahora, me dice que ningún alumno supera la nota de 15 y me pide la nota mínima de uno de ellos, nada más, de uno de ellos. Entonces, mira, para que uno de ellos tenga la nota más pequeña, los otros tienen que tener las más altas notas, ¿sí o no? No sé si te das cuenta. Imagínate que fuesen 2 alumnos nada más, ¿ya? Ninguno de ellos saca más de 15, ¿ya? Y la suma de los dos es 20, te puedo decir. ¿Cuál es la mínima nota que puede tener uno de ellos? 10. A ver, voy a escribir la silla. Son 2 alumnos, A1, A2. La nota que la suma te da 30, no, a ver, otro numerito. 20. Pero te digo, ninguno de ellos tiene más de 15, ¿ya? Y uno de ellos tiene la mínima. Voy a decir que A2 es el mínimo. 0,5. Claro, 0,5. ¿Por qué? Porque si yo quiero que este sea pequeñito, este tiene que ser máximo. Y como el máximo acá es 15, entonces este tiene que ser 5. Ocurre acá lo mismo. Si yo quiero que este de acá, el último, bueno, se está considerando el último, pero en realidad puede ser cualquiera. La cosa es que uno de ellos sea el mínimo, entonces todos los demás tienen que ser máximos. Y como el problema me dice que no superan la nota de 15, entonces como máximo pueden llegar a ser 15. ¿Cuántos hay acá? Hay 23 alumnos. Entonces 23 por 15 me da 345. Pasando a restar, eso provoca que el alumno que estoy pensando debe tener una nota mínima de 0,7, ¿no? Por eso dice, la nota mínima es 7. ¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer el problema 9 y 11. Carrasco, tu nota. A ver. Problema 9.
dice, la nota promedio de 6 alumnos es 16. Ya, entonces acá vamos a hacer algo como esto. De 6 alumnos, entonces acá coloco A1 a 6 y lo divido entre 6. Y esto es igual a 16. Listo. Después dice, ninguna de las notas es menor a 12. Ninguna de las notas es menor a 12. ¿Ah? ¿Cuál es la máxima nota que puede obtener uno de ellos? Ya, 12. no, a ver, vamos a analizar. En este caso ya no me conviene colocar así. Voy a tener que colocar así. A1 por esta vez. ¿Ah? Luego ya tienen que darse cuenta. A2, A3, A4, A5, A6. Acá me faltó la 4, ¿no? Ya. En teoría eso sería lo que debí haber escrito, ¿no? Me pide la nota máxima de uno de ellos. La máxima. Voy a escoger que él sea el máximo. Pero para que él sea el máximo, si ustedes se dan cuenta, ya, para que él, Los demás deben ser el mínimo. ajá, los demás deben ser mínimos. Y según el problema, ninguno de ellos tiene menos de 12. Entonces lo mínimo que pueden valer es 12, 12, 12. ¿Cuántos 12 habrían ahí? 5. O 12. Entonces quedaría así. 12 por 5 más A6 entre 6 igual a 16. Yo creo que de ahí ya de frente podemos decir el valor de A6, ¿no? $36. ¿Seguro? Son No sé. notas. Yo creo que, a ver, 16 por 6, Y sale 16 por 6 sería 96. Menos 60 sería 36. 36. ya, pues que quede 36. Porque tampoco no nos dicen que la nota sea 20, ¿no? Ya. ¿Qué queda ahí, pues? No nos dicen que la nota debe ser 20 máximo. Y la 11, a ver qué dice la 11, ya para terminar. ¿Qué dice la 11? Dice, la edad promedio de 4 hermanos es 15. Y ninguno de ellos, ya otra vez, similar, ¿no? Jalamos acá esto. Dice que es, ¿cuánto? Es 15. Ahí está, así sería. 4 hermanos, el promedio 15, ninguno de ellos tiene más de 12. Tiene más de 12. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la mínima? Dice. Ya, en este caso, solo son 4. Por lo tanto, dividimos entre 4. Ya, el promedio es 15. Y ninguno de ellos tiene más de 12. Pero ahora me pide la mínima que puede tener. Dime, si este tiene la mínima, los demás, ¿cómo El deben ser? máximo. Máximo. Pero me dice que ninguno de ellos es más de 12. Entonces lo máximo que pueden ser es 12. Entonces acá sería 3 por 12. ¿No? Habrían 3 hermanos que tienen 12 años. Ya, ¿cuánto saldría esto? 24. 24. Ya está, entonces sería A4. Pero hay una contradicción ahí, ¿no? Si ninguno de ellos tiene más de 12, ¿cuál es la mínima que puede tener uno de ellos?
Bueno. 60, 36. No hay ningún error. El problema está en que de repente el promedio es muy pequeño, bueno, o muy grande. ¿No? Muy grande, claro, muy grande, pues. Imagínense, si ninguno de ellos tiene más de 12, ¿cómo el promedio va a salir 15? Este es algo, por ejemplo, que deben darse cuenta, ¿no? Cuando hagan los ejercicios. Si yo tengo varios números, ¿no? 2, 4, 20, 5, 15, y hago el promedio, a ojo cerrado, el promedio debe estar entre el menor y el mayor. Ya, por eso es que quizá no hay coincidencia, ¿no? El problema del libro, sobre todo en estos dos, han colocado mal los promedios, ¿no? Entonces eso ha hecho que, que salgan respuestas como que contradictorias, ¿no? Acá también, ¿no? Acá igual. Acá sobre todo, ¿no? Si ninguno de ellos tiene más de 12, ¿cómo el promedio va a salir 15? ¿Ya? Pero bueno, ya, esa es la idea, así que lo vamos a dejar ahí para no confundir más las cosas, pero esa es la idea. Profesor, Sí. ¿podría volver a explicar la 11? Sí, es similar a la 9. En el 11 dice, la edad promedio de 4 hermanos es 15. Entonces acá estoy colocando la suma de las 4 edades entre 4 igual a 15. Ahora, ¿eso qué significa? A1 más A2 más A3 más A4 entre 4 igual a 15. Pero dice acá, lo voy a pintar en verde, ninguno de ellos tiene más de 12. O sea, no hay ninguno que tenga 13, 14, 15. Y me pide la mínima. ¿Cuál es la mínima edad? De 1, dice. De uno de ellos. Entonces he pintado en amarillo el A4, él va a tener la mínima. Pero para que tenga la mínima, los otros tienen que tener la máxima. ¿Y cuánto es la máxima? Acá en el problema está en color verde, dice que la máxima es 12. Entonces 12 más 12 más 12 es 3 por 12, ¿cierto? Y resolvemos esta ecuación y A4 nos va a salir 24, ¿no? 4 por 15 es menos 36, 24, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ahora sí, todo claro para finalizar y pasar a los grupos. Sí, profesor, gracias. Listo. A ver en el chat. Listo, todo claro.